buenas tardes. Somos el grupo número 4 conformado por Estefanía Cerrato Sánchez, Erika Estefanía Barrera Mayungo, Jacqueline Panqueva Mopán y quien les habla, Jimena Díaz Guevara, presentando la materia Fundamentos de Economía, Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Pitalito Huila. El día de hoy les hablaremos sobre qué medidas de desempeño entre la productividad marginal y la productividad media es la más relevante para medir la eficiencia de los trabajadores en cualquier firma. Pero para dar respuesta a ello, primero miraremos qué es la productividad. Es la relación existente entre el volumen total de producción y los recursos utilizados para alcanzar dicho nivel de producción, es decir, la razón entre las salidas y las entradas. La producción son claves para la teoría de la economía. Por lo tanto, esta no relaciona la cantidad producida frente a los recursos necesarios. Aquí en esta imagen podemos observar. Como segundo, ¿qué es la productividad marginal? Esta es la variación que experimenta la producción de un bien al incrementar una unidad de un factor productivo del mismo, permaneciendo el resto constante. Aquí en este ejemplo podemos observar donde nos muestran los trabajadores, el producto total, que sería de los bizcochos, y la productividad marginal. Hay que entender que la productividad marginal es el aumento de producción total sobre el aumento de trabajadores. Otro ejemplo sería que un zapatero realiza con los recursos y máquinas pertinentes 2.000 pares de zapatos al mes. Ya que le va bien, él piensa en ampliar la capacidad de su negocio contratando más gente que pueda producir más y vender aún más. Entonces, él decide contratar a un empleado más, con el que consigue obtener una producción mucho mayor, posteriormente otro más y hasta un cuarto. Puesto que el taller tiene un espacio limitado y las máquinas son las mismas, conforme se vayan contratando, más que los trabajadores de la producción crecerá. Pero no tanto como al principio, cuando un solo trabajador más era capaz de producir una mayor cantidad. Entonces, el punto de equilibrio será aquel que suponga el momento cero, es decir, cuando la inclusión de un nuevo trabajador ya suponga un menor crecimiento de la producción, menos eficiencia, que al principio, cuando un empleado nuevo desbordaba la producción. Entonces, si hay 10 personas en el taller, lo más normal es que además de estar incómodos, están derrochados en los recursos. La productividad media, PME, de un factor se define como la cantidad que por término medio ha sido capaz de generar una cantidad aplicada de factor de producción, por lo que debe ser la magnitud siempre positiva. La productividad media es el resultado de dividir la cantidad de producto obtenido entre la cantidad de unidades de alguno de los factores de producción empleadas. Ejemplos. La productividad es el indicador que nos va a medir el rendimiento de los trabajadores, por tanto, la productividad del trabajo nos indica cuántos bizcochos estamos obteniendo por cada trabajador, utilizando productividad media igual a producción dividido el número de trabajadores. Como lo vemos en la tabla, la productividad media de un solo trabajador es de 10 bizcochos, que coincide con el producto total. Cuando son 2 trabajadores, la productividad total aumenta hasta el 25 y por lo tanto la medida de esos 2 trabajadores será del 12,5%. El punto en el que los trabajadores son más productivos cuando la producción es de 60 bizcochos, ya que la cantidad productiva es la más alta de esta producción. También con 45 bizcochos la productividad media es de 15. Si el tipo de productividad del que hablemos nos relaciona la cantidad producida con el empleo de los recursos necesarios para la producción. Así es tanto o más productivo cuanto menos recursos se utilice para producir lo mismo, o dicho de otro modo, cuanto más se produzca con el mismo empleo de recursos, todos aquellos recursos necesarios para producir reciben la denominación de factores de producción. Son, por ejemplo, los factores de producción el trabajo, la tierra, la capital, las materias primas, la energía, etc.
Importante es que la teoría económica supone que el determinado comportamiento de la productividad marginal y la productividad media a medida que aumentamos las cantidades empleadas de los factores de producción. La teoría económica supone que al principio la productividad marginal crece, es decir, que aumenta o que introducimos nuevos recursos. Esto añade más a la producción de los anteriores. Se obtienen ventajas de la especialización, así cada trabajador, cada máquina, cada metro cuadrado de tierra añade más que el anterior. Por ejemplo, si tenemos 2 trabajadores en lugar de 1, cada uno se puede dedicar a las labores que sea mejor, que se le den. Lo que sucede es que la productividad marginal alcanzará un máximo a partir de las cuales las sucesivas unidades que añadamos en un determinado factor de producción cada vez aportarán menos. A este comportamiento de la productividad marginal se le suele denominar la ley de rendimientos marginales decrecientes. Supongamos, por ejemplo, el empleo del número 1 cada vez mayor de las máquinas. Llegará un momento en el que las máquinas que se añadan pocas funciones nuevas puedan aportar, ya que las anteriores habrán aportado las funciones más significativas. Podría llegar incluso el momento en el que añadir nuevas unidades al factor de producción, la producción disminuya. Ello querría decir que esa unidad adicional comienza a estorbar en lugar de añadir. La productividad marginal de ese número de unidades del factor sería negativa.